Clava un alfiler en este lugar de la casa, y ninguna maldad podrá entrar, mientras que cualquier mal volverá a su enemigo. Sin gritos, sin escándalos, sin magia ostentosa. Simplemente volverá. Porque cada hogar tiene un corazón, y si aprendes a protegerlo, ninguna sombra se quedará en la puerta. Pero lo más sorprendente es que la protección comienza con una pequeña cosa que todos tienen a mano. Se olvida, se menosprecia. Y es un error. Porque es justo esa cosa la que en el momento adecuado se convierte en un guardián, en quien no permitirá que ninguna mala intención entre. A veces te despiertas cansado, como si no hubieras dormido. Todo se te cae de las manos en casa. La gente discute, los aparatos se rompen, nada sale bien, y no puedes explicarlo. Luego recuerdas, ayer hubo un visitante, sonreía, pero en sus ojos había algo extraño. O la vecina pasó, miró las ventanas, y empezaste a tener insomnio. Esto no se puede medir con aparatos, pero se siente en la piel, en la espalda, en el corazón. Esas miradas quedan en el aire. Se adhieren a las puertas, a las cosas, a los niños. Y si la casa no está protegida, empieza a enfermarse, y contigo también. Pero hay otra manera. Se puede poner un escudo por adelantado. No de paredes ni de palabras, sino de un símbolo. Muy antiguo, muy efectivo. Funciona en silencio, no necesita recordatorios, no se ve. Simplemente está. Y si está en el lugar correcto, usted está a salvo. Y aquel que intentó hacer daño recibirá todo lo que envió, no de su mano, sino de la suya propia. Así es como funciona el mundo, y el hogar es parte de este sistema. En tiempos antiguos se decía, no es la casa la que cuida al hombre, sino el hombre el que cuida de la casa. Pero si cuidas de tu hogar de la manera correcta, se convertirá en tu fortaleza. Y entonces la casa empezará a protegerte. No dejará entrar a lo ajeno. Incluso si lo ajeno no está en tus pies, sino en tus pensamientos. Incluso si se dice en voz baja. Y mientras tanto, solo piensen, ¿han tenido alguna vez la sensación de que alguien llegó y el aire en su casa se volvió diferente? Como si alguien invisible se quedara, incluso después de que la puerta se cerró. Si es así, ya saben que estas cosas no son inventos. Y entenderán por qué es necesario clavar este simple alfiler ahí. No es por estética, no es por supersticiones. Es para que el mal se vaya a donde pertenece, a quien lo creó. Dale un me gusta si quieres que tu hogar sea un lugar de poder y no de vulnerabilidad. Y no olvides dejar en los comentarios las palabras de protección. Estoy bajo protección. Todo mal se aleja, todo bien llega a mí. A veces el mal no grita, no cierra puertas de golpe ni rompe cerraduras. Llega en silencio, de forma sigilosa. Con un apretón de manos, una sonrisa amable y la frase «¡Qué bien te va!». Y parece que todo está bien. La persona se va, tú te quedas, pero no estás solo, porque junto a él, algo se queda en la casa. Invisible, invisible, pero se siente. Como si las luces se hubieran atenuado. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Como si desde las esquinas alguien te estuviera mirando. Eso es la huella, de una mirada, de un pensamiento, de una intención. Puedes no creerlo. Puedes ignorarlo. Pero si día tras día ocurren cosas extrañas en casa, si un animal ladra al vacío, si un niño de repente empieza a tener miedo de su habitación, no son tonterías, son señales. La casa siempre da avisos. Lo importante es saber verlos. La mala intención no es solo una palabra o un gesto, es una ola, y si no encuentra resistencia, se adentra. Allí donde hay debilidad, allí donde hay un rincón desprotegido, una grieta imperceptible, algo olvidado. Y entonces todo se vuelve difícil. Tu taza favorita se rompe, el trabajo no fluye, y tu ánimo es como si alguien hubiera presionado apagar. Por eso es importante saber que hay lugares en casa donde es fácil que entre lo ajeno. Son como ventanas abiertas en una tormenta. Si no las cierras, todo se mojará. Y para cerrar, no necesitas una cerradura, necesitas un alfiler. Pero no se trata de ponerlo en cualquier lugar, ni en el primer sitio que encuentres. Cada habitación, cada pared tiene su propio ritmo. Hay un punto que absorbe, como una esponja. Justo ahí es donde debes colocar la protección. En el pasado, las mujeres en sus casas lo sentían de manera intuitiva. Notaban dónde la sombra se quedaba más tiempo, dónde la vela ahumaba, dónde a los niños no les gustaba jugar. Estos lugares no están marcados, no se mencionan en los libros. Pero si pasas la mano por la pared, si simplemente te quedas en silencio y escuchas a tu interior, lo sentirás. Una ligera picazón, escalofríos,
un extraño deseo de alejarte. Ese es el lugar que está abierto a lo ajeno. Es el primero que hay que proteger. Y entonces aparece ella, un alfiler, el más común, preferiblemente metálico, sin plástico, sin adornos. No debe ser llamativa. Su fuerza está en la simplicidad. Pero hay que insertarla correctamente. No horizontalmente, no torcido, de una manera muy específica, porque la dirección determina cómo empezará a funcionar. No es solo un alfiler, es una llave, una cerradura, un escudo. Y esto es solo el comienzo, porque además del lugar y la dirección correctos, hay otro aspecto importante: la actitud, el pensamiento, el estado de ánimo. No solo has plantado algo, has transmitido. Has dejado tu voluntad, tu protección, tu orden. No dejaré pasar. Y desde ese momento la casa te escucha, te obedece. Ya has sentido cuál es el lugar más vulnerable de tu casa. Ese donde parece que alguien está de espaldas a ti, aunque no haya nadie. Donde se caen las cosas con más frecuencia. O donde no puedes dormir, como si alguien estuviera susurrando. Eso es, no lo dudes, allí donde el aire se detiene. Allí donde pasas más rápido de forma intuitiva, allí donde la bombilla se quema más a menudo, es justo ahí donde debes clavar el alfiler. Pero no de inmediato, no corriendo. No se trata de apresurarse, se trata de silencio y atención. Debes entrar en este espacio como si estuvieras conversando con un hogar, porque el hogar está vivo, lo siente todo, y si llegas con la intención de proteger, te dará una pista. ¿Recuerdas si alguna vez has tenido momentos en los que, incluso en el lugar más acogedor, de repente te sentías incómodo, como si algo invisible pasara cerca de ti? O tal vez has notado que en el mismo lugar dejaste caer una taza, te cortaste o te tropezaste. No es una casualidad, es un punto delicado. A través de estos lugares entran influencias que destruyen la atmósfera. Primero a nivel de pequeñas cosas, y luego, si no se actúa, comienzan a romper también el destino. Un alfiler no es una protección contra el mal físico. Es un escudo contra lo invisible, contra lo que llega a nuestro hogar no con pies, sino con intención. Cuando alguien al mirarte piensa, son demasiado felices, viven demasiado bien, tienen demasiado. Y aunque esa persona no lo diga en voz alta, el pensamiento ya ha comenzado, ya se está acercando a ti, ya está buscando algo a lo que aferrarse. Pero si has colocado el alfiler en el lugar correcto, se convierte en una antena orientada hacia el enemigo. No acumula maldad, la refleja. No con furia ni con rencor. Simplemente la devuelve a su origen. Sin violaciones, sin maldiciones, sin daño para ti. Es solo una respuesta. Y para que la respuesta sea precisa, el alfiler debe estar clavado con la aguja hacia abajo. Hacia abajo, para que la energía fluya y no se detenga. Para que ninguna sombra se quede en la casa, sino que se vaya a donde fue creada. Este es un pequeño pero muy importante detalle, porque si lo clavas con la aguja hacia arriba, estarás creando una antena para recibir, no para repeler. Y eso ya es una historia completamente diferente. Elige un alfiler de metal común, latón, cobre o acero. No uses los dorados o decorados. Su energía es más suave y aquí necesitamos precisión, claridad, enfoque. Y cuando lo vayas a clavar, guarda silencio. Deja que tu pensamiento hable por sí mismo. No digas nada, no leas nada, solo en tu mente. Coloco una protección. Todo lo ajeno, de vuelta. Todo lo malo, fuera. Mi hogar, mi mundo. Y en ese momento es importante que no haya ni ira ni miedo, solo firmeza. A veces la casa misma te avisa cuando es el momento. Empieza a crujir sin viento. Aparece un olor que no estaba. Las flores se marchitan. Eso significa que es hora de poner vigilancia. Porque si te quedas callado, si no cierras esa rendija, entrará algo que luego será difícil de sacar. Y cuanto más silenciosamente entre, más profundo se quedará. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que en tu casa había verdadera tranquilidad? No solo silencio, sino una paz profunda. Cuando las paredes no te oprimían y tu alma no se sentía apretada. Si no lo recuerdas, es hora de actuar. La aguja es solo el comienzo. Pero de ahí todo cambia. En cuanto el alfiler se coloca en el punto correcto, todo a su alrededor comienza a cambiar lentamente, casi sin que te des cuenta. No es un ritual ruidoso, no es un espectáculo, es una sintonización. Es como si ajustaras un instrumento delicado y ahora suena diferente. La energía en la casa fluye más libremente, más pura.
Hay menos irritación, menos averías inesperadas, menos peleas sin sentido, y lo más importante, se va la sensación de pesadez, como si te quitaran una carga invisible de los hombros. Ese es el resultado. A veces, el efecto aparece de forma inesperada. Un invitado que siempre causaba incomodidad, de repente deja de venir. Alguien que te preocupaba, pierde interés en ti, como si nada hubiera cambiado por fuera, pero algo invisible corta todo lo ajeno, porque ya has puesto el alfiler. Porque has encendido la señal de no pasar. Pero eso no es todo. Un alfiler en casa no solo es una protección contra el mal de ojo, también es un espejo, invisible. No solo rechaza, sino que refleja. Todo lo que se envía con malas intenciones regresa a quien lo envió. No como un castigo, sino como un eco. Porque el mundo siempre escucha. Y si alguien lanza una flecha hacia ti, se clava si estás abierto, o regresa si tienes protección. Muchos sienten este retroceso. Las personas que solían llenarse de envidia, de repente pierden interés en ti. Comienzan a tener sus propios problemas. ¿Por qué? Porque el golpe, al no encontrar un objetivo, regresa. Tienen que enfrentarse a lo que ellos mismos crearon. Y tú te quedas en paz. Sin lucha. Sin explicaciones, sin conflicto. Simplemente vives en un espacio limpio, donde nadie puede entrar con pensamientos sucios. A veces es necesario reforzar la seguridad. Si en casa hay muchas personas diferentes, si trabajas con otros, recibes visitas o simplemente vives en un lugar con mucho tráfico de gente, entonces puedes colocar más de un alfiler, varios en diferentes habitaciones, pero no de cualquier manera, no al azar, cada uno en su lugar. Siente, escucha, ¿cuál es el punto más inquietante de tu hogar? ¿Dónde sueles discutir más? ¿Dónde no se siente el confort? Ahí es donde debes colocar el siguiente. Lo más importante es que la punta siempre esté hacia abajo. Y no olvides revisar la aguja de vez en cuando. Asegúrate de que no se haya movido ni oxidado. Si aparece óxido rápidamente, también es una señal. Significa que ya ha reflejado algo. Significa que ya ha bloqueado algo. En ese caso, simplemente cámbiala por una nueva. Y no tires la vieja así nomás. Envuélvela en papel, agradece en tu mente y entiérrala en la tierra. Que se lleve consigo todo lo que ha absorbido. Puedes incluso no contarle a nadie sobre la protección. Este es tu amuleto personal. Su fuerza no está en mostrarlo, sino en el silencio. Funciona mejor cuando solo tú lo conoces, porque lo secreto es más fuerte que lo evidente. Y una casa protegida sin palabras de más se convierte en una fortaleza donde el enemigo no se atreverá ni a mirar. Cuando el alfiler encuentra su lugar, cuando confías en el silencio y dejas que la casa respire libremente de nuevo, comienza el verdadero cambio. No llega de repente. Se filtra en cada rincón, en cada grieta, en cada capa invisible de aire. Empiezas a sentir que es más fácil entrar en casa. No tienes ganas de escapar a la calle. Aparece esa sensación, en casa, donde hay tranquilidad, donde no se siente lo ajeno, donde todo es tuyo. Puede parecerte una coincidencia, que solo has pasado por un mal momento, pero observa, la vida parece volverse a tu favor. Las personas que antes te drenaban la energía ahora se alejan, las peleas desaparecen, la ansiedad disminuye y duermes mejor. Hasta las plantas en casa empiezan a verse más vivas. No es magia en el sentido estricto, es recuperación, es cuando todo vuelve a su lugar, cuando el mal ya no puede quedarse en tu espacio, porque has puesto un límite. Sencillo, sin palabras de más, pero inquebrantable. Un alfiler no es un amuleto en el sentido clásico, es un punto de concentración. No atrae como un imán, sino que crea una tensión que impide que cualquier mala intención pase. Cuanto más suavemente lo insertes y más puras sean tus pensamientos en ese momento, más fuerte será su efecto. Puede permanecer durante años sin pedir nada a cambio, excepto una cosa: atención. A veces solo una mirada, a veces un nuevo reemplazo, a veces un agradecimiento. Si en la casa hay una maldición que se transmite de generación en generación, un alfiler no lo solucionará todo en un día, pero detendrá el flujo, cerrará el acceso, y luego, poco a poco, paso a paso, comenzarás a recuperar tu fuerza. Y en ese momento sentirás cómo cambia no solo la atmósfera en casa, sino también tú mismo. Porque cuando la casa está protegida, la persona se endereza, respira más profundo, camina con más confianza, duerme más tranquilo, vive con más calma. Se puede poner un pin tanto en la casa de los padres como en la de los hijos, silenciosamente, sin que se note. No es necesario hablar de esto en voz alta, porque la protección no es algo que se deba exhibir.
Su fuerza está en el silencio, en la intención, en la profunda creencia de que tienes derecho a la seguridad, de que puedes devolver el mal ajeno a donde lo creó. Sin agresión, simplemente sin dejarlo entrar. ¿Cuántas vidas se han salvado con acciones tan simples? Nadie lo contará, porque esto no es un asunto de estadísticas, es un asunto de almas. Sentimos cuando hay algo extraño en nuestro espacio, y nosotros podemos cambiarlo. Un paso, un alfiler, y ya no eres la misma persona que ayer. Eres alguien que ha tomado el poder en sus manos, silenciosamente, con confianza, sin ruido. Aquí hay algo más, escucha. Si de repente sientes que un alfiler se ha oscurecido, aunque era brillante y claro, no lo lleves más y no lo mantengas en casa. Eso significa que ha absorbido un golpe. Como un escudo ha recibido la energía negativa y no te la ha dejado pasar. Agradécele. Dile en voz baja, gracias por protegerme. Envuélvelo en un paño y llévalo con respeto lejos de tu hogar. A la tierra, bajo un árbol. Que se vaya, que se disuelva. Y pon uno nuevo para ti. Porque una batalla no es el final. Y si por la mañana encuentras un alfiler desabrochado en la ropa o en la casa, aunque tú lo hayas abrochado bien, es una señal. Muy fuerte, se decía. El alfiler luchó en el sueño. Siente cuando alguien tiene pensamientos negativos. Y si se desabrochó sola, significa que ya detuvo a alguien. En ese caso no se vuelve a cerrar, sino que se reemplaza, se pone otro porque el primero ya cumplió su función. Había una creencia que decía, no dejes que nadie ajeno toque tu alfiler. Ni el de la ropa, ni mucho menos el de protección que tienes en casa. Ni siquiera para mirar, está prohibido. Si una mano extraña toca la protección, se abrirá la puerta. Si alguien lo hizo, es mejor reemplazarlo de inmediato. Y nuevamente, en silencio, con respeto, porque es como una cerradura. Si alguien usa una llave ajena, ya no es la misma cerradura. Algunas abuelitas hacían esto. Bordaban un alfiler directamente en el forro de la cortina, especialmente en la habitación donde duermen los niños. No se ve, nadie lo sabe, pero brinda protección. ¿Por qué? Porque por las ventanas también pueden entrar, especialmente de noche, y las cortinas son como un telón entre mundos. El alfiler en la cortina es como un guardia, se queda quieto y no deja acercarse. Aquí hay otra forma. Si alguien en casa se enferma a menudo, se coloca un alfiler en la almohada, pero no en la que usa la persona, sino en la de al lado. Así el alfiler absorbe todo lo negativo mientras esa persona descansa. Y es importante, hay que cambiar el alfiler una vez a la semana para que no se sature. Las abuelas también conocían la alfiler de entrada. No es el que se usa para la ropa. Es un alfiler en el umbral. Si alguien llega y de repente te sientes pesado, como si el aire se espesara, es porque esa persona trae un pensamiento. No necesariamente malo, pero sí dirigido. Entonces abren la puerta y sin que se note, colocan el alfiler en la esquina del marco. Se puede clavar directamente en la madera, si se puede, o debajo de la alfombra en la entrada, con la punta hacia la puerta. Que deje lo ajeno en el umbral, que no lo traiga adentro. Y recuerden lo más importante, si de repente en casa todo estaba bien y luego hay peleas, dolores de cabeza, ansiedades, lo primero que deben hacer es revisar el alfiler. ¿Está intacto? ¿Está en su lugar? ¿Alguien lo ha quitado por accidente? Porque si lo han quitado, la protección se ha ido. Y una casa sin protección es como un campo sin cerca. Todo lo que vuela, todo puede entrar. Y si de repente sientes que en casa se caen los platos con frecuencia, especialmente las tazas o los platos que se rompen sin razón, no siempre es solo torpeza. A menudo es la primera señal. Alguien en casa ha desajustado la energía. Lo ha hecho con una mirada ajena, una palabra o envidia. Entonces toma 3 alfileres que no hayas usado antes y colócalos en las esquinas de la cocina, con la punta hacia la esquina y la cabeza hacia afuera. Déjalos toda la noche. Por la mañana recógelos, lávalos en agua salada y deja uno de ellos en la ventana de la cocina, envuelto en un paño o debajo del alféizar. Es como un silenciador. Todo lo que entre desde afuera no te afectará, ni en la comida ni en la salud. Aquí hay un método de una mujer a la que en el pueblo llamaban la abuela muda. Ella no decía ni una palabra, pero la gente hacía fila en su puerta. Cuando alguien llegaba con una queja, la vida no avanza, se pierde el trabajo, la casa está en la niebla. Ella le daba en silencio un alfiler atado con hilo negro y señalaba la esquina inferior derecha de la puerta de entrada. Ahí era donde había que clavar el alfiler. ¿Por qué? No lo explicaba. Pero después de una semana todo mejoraba para la gente. Decían que el hilo negro es lo que ata y aleja, sin retorno.
No es blanco ni rojo, es negro. Con él, el alfiler corta lo negativo. ¿Sabías que no debes tener en casa un alfiler que no te pertenece? Incluso si es un regalo o simplemente te lo dieron. Se cree que el alfiler absorbe el destino de su dueño, sus debilidades y desgracias. Y si la persona que te dio el alfiler carga con problemas, tú también heredas una parte de eso. Por eso, las abuelas enseñaban que si realmente necesitas un alfiler ajeno, primero debes calentarlo sobre fuego abierto, luego sumergirlo 3 veces en agua salada y enjuagarlo con agua corriente. Solo así se purifica. Después ya puedes darle una nueva función. En la antigüedad había un truco. En los días de luna menguante, las ancianas sacaban todos los alfileres que tenían en casa y los ponían en la ventana con la punta hacia afuera. ¿Para qué? Para que la energía de la luna menguante se llevara todo lo que se había acumulado durante el mes. Se creía que la mala energía podía quedarse incluso en un alfiler si no se quitaba durante mucho tiempo. Y la noche de luna menguante purifica. Después de esa noche, dejaban el alfiler si estaba en buen estado, o se despedían de él, agradeciéndole y llevándolo bajo un árbol, como se hace con una vela que ya no se usa. Y si quieres no solo proteger tu casa, sino también romper una mala racha que viene del pasado, haz lo siguiente. Toma un alfiler nuevo, susurra tu nombre 3 veces y la frase, lo que se me pega, se va, lo que no es mío, no entra en casa. Luego, ponla en un tazón con agua y sal durante toda la noche. Por la mañana, colócala en el mismo lugar donde sentías pesadez. Observa. Después de unos días, notarás como si se levantara un velo. Y si en casa siempre hay un silencio, como si alguien estuviera escuchándote, como si las paredes te miraran, eso también es una señal. No es miedo, es intuición. Se creía que una casa que mira ya tenía a alguien marcando la desgracia. Entonces se tomaba un viejo perchero de madera y se colgaban 2 alfileres, con la punta hacia abajo, en cada lado. Se colgaba en la entrada, no para la ropa, para protección. Decían que a través del perchero podían colgarse en la casa destinos ajenos, envidia, fracasos, enfermedades. Y el alfiler funciona como un candado. Lo ajeno se queda ahí y no llega a tu cuerpo, a tu vida. Aquí hay otro ritual que se hacía el primer día del mes, especialmente si la familia estaba pasando por un momento difícil. Se tomaban 3 alfileres, uno de uno mismo, uno de la casa y uno de la familia. Se envolvían en una tela negra, se ataban bien con un nudo y se colocaban en un rincón lejano del armario, donde rara vez alguien busca. Este saquito no se tocaba, podía quedarse allí durante años. Pero en cuanto comenzaban los problemas en casa, como incendios, conflictos, divorcios o una mala racha, se quemaba, sin remordimientos, porque todo lo que se ha acumulado debe irse. Con el humo, sin dejar rastro. Y si en la casa aparecían olores no deseados, de moho, humo o de viejo, a pesar de que la limpieza era perfecta, se consideraba un signo de que alguien había transmitido una maldición silenciosa. Esto no se podía solucionar ni con sal ni con una escoba. Entonces tomaban un alfiler, lo envolvían con hilo rojo y lo clavaban en el marco de la puerta, con la punta en la madera y la cabeza hacia afuera, y lo dejaban allí durante 9 días. Al 10º día lo sacaban, lo lavaban y lo guardaban. Decían, si el olor se fue, la maldición se rompió. Si quedó, busca a quien viene con la intención, no con el cuerpo. Pocas personas lo saben. Pero el alfiler que se usaba para sujetar la cinta negra en los funerales se convierte en un objeto de poder. Sin embargo, trabajar con él es peligroso. Solo se puede usar en un caso, cuando a alguien no solo le tienen envidia, sino que le han cerrado la suerte. Entonces se tomaba el alfiler, se calentaba en el fuego, se sumergía en agua bendita, o en agua que había estado en el alféizar durante la luna llena, y se decía, lo que estaba cerrado, que se abra. Lo que estaba atado, que se desate. Lo ajeno, de vuelta. Lo mío, que regrese a mí. No se podía tener ese alfiler en casa todo el tiempo. Se usaba una vez y luego se quemaba. Aquí tienes un consejo para tus viajes o trayectos. Si vas lejos o a un lugar donde no todo es tranquilo, pon un alfiler en tu ropa interior, no en la ropa exterior, ni a la vista, más cerca del cuerpo. Esto lo convierte en un guardián silencioso, solo para ti. Y si en el camino alguien te mira de manera incómoda o intenta imponerte algo, el alfiler se encargará de eso. Y cuando regreses a casa, lo primero que debes hacer es quitarlo y lavarlo en agua con sal para que todo lo acumulado no se quede contigo. Aquí hay otra antigua costumbre de la que casi nadie sabe.
Si en la casa se pierden cosas con frecuencia, llaves, joyas, dinero, incluso documentos, no se consideraba solo distracción, era una señal. La casa parece expulsar lo suyo porque hay algo extraño dentro. Entonces, en el pasado las abuelas hacían esto. Clavaban un alfiler en la esquina inferior derecha de la puerta de entrada, desde adentro, pero antes de hacerlo susurraban sobre él. Lo ajeno atrás, lo mío se queda. Quien venga con bondad, que pase. Quien venga con envidia, que se aleje. Y el alfiler clavado no solo comenzaba a proteger la casa, sino que también mantenía su integridad, evitando que la energía se dispersara. Y si en la casa había problemas constantes con los espejos, se rompían, se oscurecían, aparecían manchas o sombras, se consideraba preocupante. El espejo es como el ojo de la casa, y si se empaña, significa que alguien miró en él con mal corazón. En ese caso, las abuelas hacían lo siguiente. Tomaban un alfiler, lo ponían debajo del espejo durante la noche, con la punta hacia el cristal, y por la mañana miraban. Si el alfiler tenía óxido, significaba que el espejo realmente había absorbido algo. Entonces lo lavaban con agua tibia y sal y quemaban el alfiler. Así cumplió su función. Se decía también esto: si en casa no ha sonado la risa durante mucho tiempo, si todo se ha vuelto pesado y denso, incluso el aire, como si algo estuviera escondido en él, es hora de poner un alfiler alegre. No es una broma. Así se llamaba el alfiler que se llevaba en el día más feliz de la vida, como en una boda, en el nacimiento de un hijo o en una gran celebración. Este alfiler no se guardaba en la ropa, se clavaba en la tela detrás de una cortina, en la habitación de los niños, o sobre la cama donde todos duermen juntos. Se creía que su memoria interna ahuyentaba la tristeza y atraía de nuevo la alegría. Y si sospechas que alguien cercano ha empezado a enfermarse a menudo, aunque antes estaba bien, o si su carácter ha cambiado de repente, se ha vuelto irritable, distante, como si lo hubieran cambiado, esto podría significar que tiene una debilidad oculta. Entonces la abuela hacía lo siguiente: tomaba 2 alfileres, uno viejo y uno nuevo, los ataba con un hilo rojo en forma de cruz y los ponía debajo de la almohada del enfermo por la noche. Por la mañana miraban si el hilo se había desgastado, enredado o los alfileres se habían separado. Era una señal de que algo se había quitado. Entonces los envolvían en un paño y los quemaban junto al río. Si los alfileres estaban en su lugar, los dejaban debajo de la almohada unos días más. Decían que retengan el mal hasta que se debilite por completo. También había una costumbre femenina: sujetar un alfiler al cinturón no como adorno, sino como protección de la fuerza femenina. Especialmente en días en los que se siente debilidad o peligro, como un viaje, una conversación difícil o una invitada envidiosa. Este alfiler debe ser pequeño, sin bordes afilados, y siempre debe estar con la punta hacia el suelo, se decía, para que el mal no afecte a la mujer ni le haga daño. Este es un gesto protector del que las mujeres modernas ni siquiera son conscientes, pero funciona, silenciosamente, con certeza. Aquí hay algo más que decían nuestras abuelas. Si en casa hay algo inquietante, pero no se ve, escucha los sonidos. Un crujido en el mismo lugar sin razón aparente. Ruidos por la noche, como si alguien caminara descalzo. No siempre es solo que la casa envejece. Puede ser una señal de que la energía está alterada. En esos casos, las mujeres mayores de la familia tomaban una llave vieja, pero aún funcional, y la guardaban en un llavero. Lo importante es que no sirviera para nada. Esa llave se consideraba un amuleto contra pasos extraños. Se colgaba cerca de la puerta y quien entrara, fuera quien fuera, perdía su poder para hacer el mal. Y hay otra creencia: si de repente cae una araña del techo en tu casa, es una advertencia. No la mates, recógela con un papel y llévala afuera con cuidado. Extrañamente, es una buena señal. Se decía que de esta manera las fuerzas superiores revisan la pureza de tus pensamientos e intenciones, y si actúas con suavidad, sin destruir la vida, recibirás una protección invisible. Pero si la aplastas, pueden comenzar pequeños problemas domésticos. Puede parecer una tontería, pero esta creencia ha funcionado durante décadas. A veces pasaba que el pan en casa se echaba a perder de la nada. Lo acabábamos de comprar y ya estaba mohoso. Se decía que eso no era buena señal, sino envidia. Significaba que alguien había puesto el ojo no solo en tu dinero, sino también en la abundancia de tu hogar. Entonces la abuela tomaba un puñado de harina de centeno, lo ponía en una bolsita de tela junto con una hoja de laurel y sal, y la colgaba sobre la puerta. Nadie veía la bolsita, pero cortaba el flujo de deseos ajenos. Después de eso, el pan no se echaba a perder, y en casa volvía a haber sabor y tranquilidad.
Y si de repente tu gato empieza a dormir en el mismo lugar, especialmente cerca de la puerta, en una alfombra donde antes no estaba, no lo eches. Está vigilando. Siente que algo viene de ahí. En esos lugares es útil poner una protección. Ya sea un alfiler o una piedra común que sostengas en tus manos, la calientes y le susurres, protege mi umbral, no dejes entrar la desgracia. Hay un antiguo consejo que rara vez se cuenta. Si alguien en casa se enferma a menudo y los médicos no saben qué hacer, toma una prenda vieja de esa persona. Puede ser un pañuelo o unos calcetines. Átalos con un nudo y colócalos cerca del lugar donde tienes tu alfiler de protección. Asegúrate de hacer el nudo con firmeza, como si estuvieras cerrando la boca a las palabras ajenas. Al cabo de un día, quema la prenda al aire libre. Se creía que con el humo se iba lo que se había pegado al cuerpo y ahora se devuelve. ¿Sabías que las abuelitas hacían algo especial cuando sentían que en la casa había una carga extraña, como si no fuera suya? Ponían en una esquina un frasco de vidrio con agua simple y dentro colocaban 3 cerillas, de pie y con la cabeza hacia arriba. Y durante 3 días observaban. Si el agua se mantenía clara, todo estaba bien. Pero si una de las cerillas se hundía, eso ya era una señal. Significaba que alguien había llegado con malas intenciones. Entonces, tiraban el agua debajo de un árbol y lavaban el frasco con sal. Es un método sencillo, pero todavía funciona. La casa también sabe hablar, solo hay que aprender a escuchar. Y también decían, no duermas con los pies hacia la puerta, especialmente en los días de luna menguante. En esas noches la energía no fluye hacia ti, sino que fluye desde ti. Y si los pies están apuntando hacia la salida, la persona se debilita. Se pierde fuerza, aparecen pesadillas, ansiedad y apatía. Las abuelas lo decían claramente. Así solo sacan a los muertos. Por eso, si notaban que alguien empezaba a dormir mal, movían las camas. Las mueves y la casa vuelve a estar en calma. Dormir también es una frontera. A través de ella pueden entrar o salir. Lo importante es no dejar la puerta abierta. Las viejas curanderas tenían en casa una pequeña bolsa con mijo. Sí, el más común, el que se da a los pájaros. Pero no era solo un grano. Lo ponían en los lugares donde más se discutía, debajo del sofá, debajo de la silla, en la esquina de la cocina. Porque el mijo absorbe las peleas. Y después de un mes, lo sacaban a la calle y se lo daban a los pájaros. Que se lleven las disputas. Que se las lleven en sus picos a un lugar donde todo se disuelve. Y otro ritual fuerte, pero casi olvidado. Si sentías que había alguien tercero en casa, no una persona sino una sensación, tomabas una escoba vieja. No la limpiabas, solo la ponías en la puerta de entrada, con el mango hacia abajo, por la noche. Decías, quien no tiene cuerpo no tiene entrada. Y por la mañana la ponías de vuelta. No todos entenderán el sentido, pero si lo haces, lo sentirás. El espacio parece levantar la cabeza. La casa suspira. Todo vuelve a ser como antes. Otro consejo importante, especialmente para quienes a menudo piensan en sus padres y abuelos que han partido. Guarda un objeto en casa que perteneció a alguno de ellos. Puede ser una cuchara vieja, un botón, un trozo de tela. Cuídalo con amor, porque la protección familiar se activa a través de la memoria, a través del respeto, a través de ese pequeño objeto que vive en tus manos. Y cuando ese objeto está junto a la aguja de la que hablamos hoy, la protección se vuelve el doble de fuerte. No solo protege del mal, también protege de la soledad, de la vacuidad, del olvido. Si ya sientes que es el momento, no lo dudes. Camina por tu casa, siente el aire. Nota dónde está más frío, dónde es más denso, dónde se siente más pesado. Y clava, que sea tu acto personal de protección. Deja que tu hogar respire. Y que todo el mal que ha estado rondando entienda que no hay más camino. Dale un me gusta si quieres que tu hogar sea un lugar de poder y no una puerta para las desgracias ajenas. Y escribe en los comentarios una afirmación de protección que abra el flujo de luz hacia ti. Estoy en paz, mi hogar está protegido, todo lo malo se va, todo lo bueno se queda. Comparte este video con quienes quieras proteger, que ellos también sientan que todo está en sus manos.